El sol del mediodía golpeaba sin piedad sobre el campo de entrenamiento de Fort Benning, Georgia. El polvo se levantaba en nubes densas mientras 30 Rangers de élite formaban un círculo cerrado. En el centro, una figura solitaria permanecía de pie, inmóvil como una estatua. Harper Vale, 28 años, cabello recogido en una coleta militar impecable, miraba al frente sin parpadear, sin insignias, sin medallas, sin historia visible. El capitán Dane Merrick caminaba alrededor de ella con pasos lentos y calculados, como un depredador evaluando a su presa. Su voz resonaba con desprecio cuando finalmente habló. «¿Así que tú eres la transferencia misteriosa? ¿La soldado sin pasado?» Una risa burlona estalló entre los Rangers. «Te doy hasta el almuerzo antes de que corras llorando de vuelta a donde sea que hayas venido». Harper no respondió, ni siquiera parpadeó. Su silencio era tan absoluto, tan perturbador, que por un momento el capitán vaciló, pero solo fue un instante. «¡Knox!», gritó Merrick. Un hombre corpulento de hombros anchos salió del círculo. Garrett Knox, el mejor tirador del batallón, se acercó con una sonrisa torcida. «Capitán», respondió con voz arrastrada, «esta especialista necesita entender cómo funcionan las cosas aquí. 32 pares de botas, enlodadas. Quiero que reflejen la luz del sol antes de que anochezca». Knox arrojó las primeras botas a los pies de Harper, salpicando barro en sus pantalones de combate. Los demás Rangers siguieron el ejemplo, creando una montaña de cuero sucio y pestilente frente a ella. El círculo se disolvió entre risas y comentarios crueles. «No durará ni 3 horas», susurró alguien. Harper se arrodilló frente a las botas, tomó la primera y comenzó a limpiarla con movimientos precisos, metódicos, casi robóticos. No había ira en sus ojos, no había humillación, solo una concentración absoluta que resultaba inquietante. Pero para entender la fuerza monumental que Harper necesitó tener en ese momento, para comprender por qué su silencio era más aterrador que cualquier grito de protesta, necesitamos volver atrás. Necesitamos regresar al punto donde todo comenzó, 6 años antes, cuando una unidad de élite llamada Omega desapareció del mapa y solo una soldado sobrevivió para contarlo. Pero antes de sumergirnos en esta historia de sacrificio, silencio y redención, si tú, al igual que nosotros, crees que el verdadero heroísmo no necesita gritos ni medallas, ayúdanos a honrar a estos guerreros invisibles. Déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo y suscríbete a El Precio del Silencio para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor, valor y el precio que algunos pagan por protegernos desde las sombras. 6 años antes de Fort Benning, en las montañas traicioneras de la frontera entre Afganistán y Pakistán, existía una unidad que oficialmente nunca existió, la unidad Omega. 6 operadores de reconocimiento profundo, entrenados para infiltrarse en territorios enemigos donde ni siquiera los SEAL o Delta Force podían llegar, sin apoyo aéreo, sin refuerzos, solo su entrenamiento, su astucia y una promesa silenciosa de nunca ser capturados vivos. Harper Vale era la más joven del equipo, 23 años, recién salida de la escuela de Rangers, con un talento natural para moverse sin ser vista y una capacidad de mantener la calma bajo presión que asombraba incluso a veteranos de 20 años. Su nombre código, Revenant 6, el último número, la retaguardia, la que cubría las espaldas de todos. La misión era simple en el papel: infiltrarse en un complejo fortificado donde un señor de la guerra almacenaba información sobre ataques terroristas en suelo estadounidense. Entrar, obtener los datos, salir, 48 horas máximo. Pero las misiones simples nunca lo son cuando el enemigo te está esperando. Alguien los vendió. En la segunda noche de infiltración, cuando estaban a solo 200 metros del objetivo, las luces se encendieron. Reflectores cegadores cortaron la oscuridad.
El estallido de ametralladoras pesadas rasgó el silencio de las montañas. Harper vio como Revenant One, su líder, un hombre de 40 años con 3 hijos esperándolo en casa, era alcanzado por una ráfaga que lo partió por la mitad. Revenant 2 gritó por la radio: ¡Emboscada! ¡Todos a cobertura! Pero no había cobertura. Solo rocas dispersas y la noche que ya no era su aliada. Uno por uno, Harper los vio caer. Revenant 3 intentó lanzar una granada de humo, pero una bala atravesó su garganta antes de que pudiera soltarla. Revenant 4 y 5 intentaron una retirada coordinada, cubriendo sus flancos mutuamente. Pero el fuego cruzado era implacable. Harper corría, disparaba, gateaba, respiraba polvo y sangre. Su radio estaba muerta. Su equipo estaba muerto. Y sin embargo, algo dentro de ella se negaba a apagarse. Una voz fría y calculadora en su mente le decía: sobrevive, adapta, supera. Durante 4 días y 3 noches, Harper evadió a más de 100 combatientes enemigos que peinaban las montañas buscándola. Bebió agua de charcos contaminados, comió insectos, durmió en grietas de rocas tan estrechas que apenas podía respirar. Cuando finalmente cruzó la frontera hacia territorio amigo, había perdido 8 kilos, tenía 3 costillas fracturadas y sus manos estaban destrozadas de trepar por acantilados rocosos. El helicóptero de rescate la encontró caminando por un camino de tierra, cubierta de sangre que no era suya, con la mirada perdida en algún lugar lejano. El piloto luego diría que cuando la subieron a la camilla, Harper murmuró una sola palabra antes de perder la conciencia: Omega. Los psicólogos militares determinaron que Harper sufría de trauma severo por sobreviviente. Recomendaron retiro médico con pensión completa, pero Harper rechazó cada oferta. Necesito volver, repetía en cada sesión de terapia. Necesito estar lista. Los terapeutas negaban con la cabeza. Los generales consideraban el caso cerrado. Harper Vale, Revenant 6, había muerto en esas montañas junto con su equipo. La mujer que regresó era solo un fantasma funcional. Durante 2 años, Harper desapareció del sistema militar. Oficialmente fue asignada a tareas administrativas no especificadas. En realidad, estaba siendo monitoreada. Los altos mandos querían ver si se desmoronaría por completo o si, contra todo pronóstico, ese fantasma podría volver a ser operativo. Harper pasó ese tiempo en silencio absoluto. Entrenaba sola. Corría maratones en las madrugadas. Practicaba tiro 1000 veces hasta que sus manos dejaban de temblar. Reaprendió a dormir sin ver los rostros de sus compañeros caídos cada vez que cerraba los ojos. Cuando cumplió 2 años de esa vida en el limbo, un sobresellado llegó a su apartamento espartano. Dentro, una sola orden: transferencia a Fort Benning, evaluación de reintegración. General Isaac Crowe supervisará personalmente. Harper leyó la orden 3 veces. Luego quemó el papel en el fregadero, viendo cómo las llamas consumían las palabras. Sabía exactamente lo que significaba. No era una segunda oportunidad, era una prueba brutal para ver si el fantasma de Revenant 6 podía soportar la humillación, el desprecio y la provocación sin quebrarse. Y Harper había decidido que pasaría esa prueba, sin importar el precio. El primer amanecer en Fort Benning llegó con el sonido de botas golpeando contra su puerta a las 4 de la mañana. ¡Arriba, princesa! La voz de Knox resonaba con malicia infantil. El capitán quiere verte en el campo de entrenamiento, y si llegas tarde, agregaremos 50 burpees a tu bienvenida. Harper ya estaba vestida. Había dormido 2 horas, como todas las noches desde Afganistán. Abrió la puerta y pasó junto a Knox sin mirarlo, sus pasos silenciosos como los de un felino. Knox la siguió, desconcertado por la falta de reacción. ¿No vas a preguntar qué vamos a hacer hoy? Harper siguió caminando. Está bien, juega a la muda. Veremos cuánto dura eso. El campo de entrenamiento estaba iluminado por reflectores portátiles que creaban sombras largas y fantasmales.
30 Rangers formaban dos filas perfectas. El capitán Merrick estaba en el centro, con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bale, llegas puntual. Eso es sorprendente. Se acercó hasta estar a centímetros de su rostro. Hoy vamos a realizar una marcha de 20 kilómetros, a través del pantano, con equipo completo. ¿Algún problema? Harper negó con la cabeza una vez. Merrick entrecerró los ojos. ¿Responde verbalmente cuando te hablo, especialista? No, señor. Ningún problema, señor. Su voz era plana, sin emoción, como si estuviera leyendo un manual. Bien, formarás pareja con el soldado Vaughn. Un joven de origen asiático, no mayor de 21 años, salió de la formación. Parecía nervioso, evitando el contacto visual con Harper. Ella notó inmediatamente la tensión en sus hombros. Algo estaba planeado. La marcha comenzó a las 5 en punto, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse con tonos grises. El pantano era una pesadilla de barro pegajoso, raíces ocultas y agua estancada que olía a descomposición. Harper caminaba en silencio detrás de Vaughn, manteniendo el ritmo constante que había aprendido en Ranger School. Su mochila pesaba 30 kilos, más su rifle y equipo de hidratación. Al kilómetro 12, exactamente donde el pantano era más denso y el barro llegaba hasta las rodillas, Vaughn tropezó, cayó con un grito de dolor, agarrándose el tobillo. Mi pie creo que está roto. Los demás Rangers pasaron junto a él sin detenerse, siguiendo las órdenes de Merrick. Si no pueden mantener el ritmo, se quedan atrás. Harper se detuvo. Miró a Vaughn, quien la observaba con una mezcla de vergüenza y terror. Ella sabía que era un montaje. El tropiezo había sido demasiado teatral, pero eso no cambiaba la situación. Podía dejarlo y continuar, probando que era egoísta y no confiable como compañera de equipo, o podía ayudarlo y demostrar que era débil y sentimental. Era una trampa perfecta. Sin decir una palabra, Harper se arrodilló frente a Vaughn y extendió la mano. «No puedo caminar», protestó él débilmente. Harper señaló su mochila. Vaughn parpadeó, confundido. ¿Qué? Harper señaló su propia espalda. Luego la mochila de Vaughn de nuevo. El mensaje era claro. Vaughn tragó saliva y comenzó a quitarse la mochila con manos temblorosas. «No tienes que hacer esto». Harper levantó la mochila de Vaughn, que pesaba otros 25 kilos, y la acomodó sobre la suya. 55 kilos en total. Luego ayudó a Vaughn a levantarse, pasó el brazo del joven sobre sus hombros y comenzó a caminar. El barro succionaba sus botas con cada paso. El peso sobre su espalda era brutal, comprimiendo su columna vertebral. El brazo de Vaughn sobre sus hombros dificultaba su equilibrio. Pero Harper no se detuvo, no disminuyó el ritmo. Su respiración se volvió pesada, sus músculos ardían, pero su rostro permanecía inexpresivo. 4 kilómetros después, con el punto de control final a la vista, Harper y Vaughn cruzaron la línea. Ella era la tercera en llegar. Cuando soltó a Vaughn y dejó caer las mochilas, sus piernas temblaban visiblemente. El capitán Merrick la observaba con una expresión indescifrable. «Impresionante, Bale. Quizás tengas algo de utilidad después de todo». Se dio la vuelta y gritó: «Todos, duchas. Regreso en 2 horas para la sesión de la tarde». Esa noche, Harper estaba limpiando su rifle en su barracón cuando la puerta se abrió de golpe. Knox entró tambaleándose, claramente borracho, con 2 amigos detrás de él. «Miren quién está aquí». La heroína silenciosa se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Harper no se movió. Continuó limpiando el cañón de su arma con movimientos precisos. ¿Sabes qué creo? Knox se inclinó cerca de su oído. «Creo que eres una fraude. Creo que tienes algún pariente importante que te consiguió esta asignación y ahora estás jugando a la soldado dura». Puso una mano pesada sobre el hombro de Harper. «Quizás deberías recordar cuál es tu lugar aquí». Lo que sucedió a continuación duró menos de 2 segundos. Harper dejó caer el rifle, giró sobre su eje y clavó 2 dedos en el plexo solar de Knox con precisión quirúrgica. El golpe no fue brutal.
No fue violento en apariencia, pero cortó instantáneamente el suministro de aire de Knox. Él cayó de rodillas, jadeando como un pez fuera del agua, con los ojos desorbitados por el pánico. Sus amigos dieron un paso atrás, indecisos. Harper se levantó, recogió su rifle y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y miró por encima de su hombro. «Si vuelves a tocarme». Su voz era tan fría que parecía bajar la temperatura de la habitación. «No serán solo 2 dedos». Salió, dejando a Knox todavía luchando por respirar. Knox nunca reportó el incidente. De hecho, desde esa noche, comenzó a evitarla activamente, siempre encontrando excusas para estar en otra parte cuando Harper estaba cerca. Los demás Rangers lo notaron. Las burlas comenzaron a disminuir, reemplazadas por miradas curiosas, cautelosas. El siguiente ejercicio fue diseñado para ser imposible: infiltración nocturna. El objetivo, capturar una bandera ubicada en un edificio vigilado por 4 centinelas enemigas equipadas con visión nocturna y radios. Los Rangers trabajarían en equipos de 3. Harper trabajaría sola. «Consideremos esto una prueba de tus habilidades especiales», dijo Merrick con sarcasmo. A las 23 horas, el ejercicio comenzó. Los equipos de Rangers se dispersaron en la oscuridad, moviéndose con la coordinación de años de entrenamiento conjunto. Harper simplemente desapareció. No corrió hacia las sombras. No gateó hacia la cobertura, simplemente dejó de ser visible. Un momento estaba parada en el punto de inicio, al siguiente era como si el aire hubiera absorbido su presencia. 28 minutos después, cuando los primeros equipos de Rangers apenas estaban comenzando sus aproximaciones al edificio objetivo, una voz calmada sonó por la radio general. «Objetivo asegurado». El capitán Merrick, monitoreando desde el centro de comando, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién transmitió eso? Identifíquese». «Especialista Bale, señor». La voz venía del interior del edificio. «Bandera capturada. 4 centinelas neutralizadas, esperando instrucciones». Merrick y su equipo corrieron al edificio. Lo que encontraron los dejó en silencio. Las 4 centinelas estaban sentadas en el suelo, esposadas con bridas plásticas, con vendas improvisadas sobre sus ojos. No tenían un solo moretón, no había señales de lucha. Era como si un fantasma las hubiera tocado y simplemente hubieran dejado de ser una amenaza. Harper estaba sentada en el centro de la sala, la bandera doblada perfectamente sobre su regazo, limpiando sus botas con un trapo. «¿Cómo?» Merrick no pudo terminar la pregunta. Harper se levantó, devolvió la bandera y salió del edificio sin decir una palabra. Uno de los centinelas, un ranger veterano de 8 años, habló con voz temblorosa. «Nunca la vi venir, capitán. Nunca». Un segundo estaba barriendo el perímetro sur, al siguiente estaba en el suelo. No sentí dolor, solo presión y luego oscuridad. Esa mujer no es humana. El capitán Dane Merrick regresó a su oficina esa noche y no pudo dormir. Se sentó frente a su computadora, mirando el expediente prácticamente vacío de Harper Bale. Transferencia de unidad no especificada. Historial de combate clasificado. Recomendaciones selladas por orden del comando conjunto. Había algo terriblemente equivocado aquí. Esta mujer no era una soldado común que necesitaba evaluación. Era algo más, algo que el ejército quería mantener oculto. Obsesionado, Merrick hizo lo impensable. Violó protocolos de seguridad y accedió a archivos clasificados usando las credenciales de un oficial superior que había dejado su sesión abierta. Buscó el nombre Harper Bale en bases de datos restringidas. El primer resultado lo dejó helado. Expediente fantasma, Unidad Omega, superviviente única. Nombre código, Revenant 6, leyó durante horas. Cada párrafo era más escalofriante que el anterior.
misiones en territorios enemigos donde la supervivencia era considerada imposible, infiltraciones que quedaron fuera de todos los registros oficiales y finalmente la última misión, la emboscada, la masacre y una sola palabra al final del informe: reactivación pendiente, autorización, nivel general, officer. Cuando cerró la sesión, el capitán Dane Merrick se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su carrera. No estaba entrenando a un soldado, estaba siendo usado como herramienta para recalibrar a un arma viviente. Y había estado tratando esa arma con crueldad y desprecio. Decidió dar un último golpe. Si iba a caer, llevaría a esta fantasma con él. Durante el próximo ejercicio de combate con munición de fogueo, Merrick personalmente revisó el equipo de Harper. Cuando nadie miraba, removió su kit médico completo. En un simulacro de combate, las lesiones menores eran comunes. Sin equipo médico, Harper tendría que retirarse del ejercicio en vergüenza pidiendo ayuda. Sería su humillación final. El ejercicio comenzó al amanecer. Harper revisó su equipo, notó inmediatamente la falta del kit médico y por un microsegundo sus ojos se encontraron con los de Merrick a través del campo. Él sonrió. Ella no reaccionó. Simplemente metió la mano en un bolsillo interior de su chaleco táctico y sacó un kit médico más compacto, más avanzado, claramente de grado militar especial. Lo colocó en su cinturón y se unió a su escuadra. Merrick sintió su sonrisa desvanecerse. Esta mujer se anticipaba a todo. Siempre tenía un plan de respaldo. Nunca mostraba sorpresa. Era como jugar ajedrez contra un oponente que podía ver 10 movimientos adelante. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma tarde, mientras el ejercicio continuaba, una alarma real resonó en Fort Benning. No era un simulacro. El batallón estaba siendo desplegado. Emergencia en Kismayo, Somalia. Personal de la CIA atrapado en territorio hostil. Se necesitaba extracción inmediata. Y allí, en ese momento, la verdadera prueba de Harper Vale estaba por comenzar. No en un campo de entrenamiento controlado, sino en el caos real del combate, donde cada segundo significaba la diferencia entre la vida y la muerte. El C-130 rugía a través del cielo nocturno africano, llevando a 30 Rangers hacia lo desconocido. Dentro de la bodega de carga, el capitán Merrick estudiaba mapas satelitales de Kismayo con el ceño fruncido. «Tenemos dos opciones», explicó a su equipo de líderes de escuadra: infiltración por la costa con botes inflables o entrada directa por la carretera principal con vehículos blindados. Harper estaba sentada en la parte trasera del avión, revisando metódicamente su equipo por quinta vez. Cuando Merrick mencionó las opciones, levantó la vista. «Capitán», su voz cortó la conversación. Todos se giraron hacia ella, sorprendidos. Era la primera vez que hablaba voluntariamente en una reunión táctica. «Sí, Vale», Merrick no pudo ocultar su irritación por la interrupción. El sistema de alcantarillado fue construido por ingenieros italianos en los años 50. Red completa bajo la ciudad vieja. Acceso desde la playa norte sin exposición visual. Sacó un pequeño dispositivo del bolsillo y proyectó un mapa detallado en la pared del avión. Entrada aquí. Punto de extracción aquí. Tiempo estimado, 4 horas. Probabilidad de contacto enemigo, menos del 10%. El silencio en la bodega era absoluto. Merrick observó el mapa con los ojos entrecerrados. «¿Cómo sabes de este sistema de alcantarillado?» Harper sostuvo su mirada sin parpadear. «Estudié los planos antes del despliegue, señor». Era una mentira. Todos sabían que era una mentira. El despliegue se había ordenado hace solo 4 horas. No había tiempo para estudiar nada, pero la precisión del mapa, el nivel de detalle, era información que solo alguien con acceso a inteligencia clasificada podría tener. Merrick sintió un sudor frío recorrer su espalda. «Aprecio tu iniciativa, Vale, pero nos apegaremos al plan estándar. Entrada por la carretera principal. Potencia de fuego superior. Extracción rápida. Fin de la discusión». Harper asintió una vez y volvió a su asiento, su expresión revelando exactamente nada. Lo que Merrick no sabía
era que Harper había desobedecido órdenes directas. Cuando el batallón recibió la orden de desplegarse, ella había accedido ilegalmente a los servidores de inteligencia de la CIA usando códigos que técnicamente ya no tenía autorización para usar. Había descargado cada imagen satelital, cada informe de reconocimiento, cada mapa de la ciudad de Kismayo de los últimos 5 años. Lo había memorizado todo en 2 horas. Porque Harper Vale, Revenant 6, había aprendido una lección brutal en aquellas montañas de Afganistán. Nunca entres en territorio enemigo sin saber absolutamente todo lo que puedes saber. La ignorancia mata. La preparación salva vidas. El convoy llegó a las afueras de Kismayo poco después del amanecer. 4 vehículos MRAP blindados, montando ametralladoras M2 calibre .50. El plan de Merrick era simple: velocidad y potencia, entrar rápido, recoger al personal de la CIA, salir antes de que las milicias locales pudieran organizar una respuesta. Harper viajaba en el último vehículo, observando las calles estrechas y los edificios de 3 pisos que se apretaban a ambos lados. Algo estaba mal. Las calles estaban demasiado vacías. No había niños jugando, no había mujeres cargando agua, no había comerciantes abriendo sus tiendas. La ciudad estaba desierta y eso solo significaba una cosa: la población local sabía que algo iba a suceder. «Capitán», transmitió por la radio, «recomiendo abortar. El patrón de población indica preparación para emboscada». Merrick ni siquiera respondió. Harper cerró los ojos por un momento, respiró profundo y comenzó a hacer cálculos mentales. Puntos de tirador potenciales, rutas de escape, ángulos de fuego. Cuando abrió los ojos de nuevo, su expresión era la de alguien que ya había aceptado lo inevitable. El primer RPG impactó el segundo vehículo cuando el convoy estaba a solo 3 cuadras del punto de extracción. La explosión levantó el MRAP de 8 toneladas como si fuera un juguete, volcándolo de lado. El fuego de ametralladora llovió desde azoteas y ventanas en todas direcciones. Era una emboscada perfectamente coordinada. Los Rangers respondieron inmediatamente, pero estaban atrapados en un corredor mortal. «Todos los vehículos, maniobra de dispersión», gritó Merrick por la radio, pero sus palabras fueron cortadas por el sonido de otra explosión. El jammer electrónico acababa de activarse. Las comunicaciones de radio se convirtieron en un chillido de estática. Los Rangers estaban ciegos, sordos y rodeados. Harper actuó en una fracción de segundo. Se deslizó fuera del MRAP por la puerta trasera, mientras los otros ocupantes estaban concentrados en el fuego entrante. Nadie notó su ausencia. Corrió pegada a la pared del edificio más cercano, su cuerpo prácticamente fusionándose con las sombras proyectadas por el sol de la mañana. En menos de 10 segundos había desaparecido del campo de batalla visible. Dentro del convoy cercado, el pánico comenzaba a asentarse. 2 Rangers estaban heridos. Las municiones se agotaban rápidamente. El capitán Merrick intentaba desesperadamente coordinar una defensa, pero sin comunicaciones efectivas. Era como dirigir una orquesta sin poder escuchar la música. Entonces, a través de la estática infernal de su radio, una voz, femenina, calmada, casi clínica en su precisión. «Revenant 6 operativa. Capitán Merrick. Me copia». Merrick casi dejó caer su radio. «Vale, ¿dónde demonios estás?» «Azotea. Edificio noreste, 3 pisos. Tengo visual completa del campo de batalla». «Escuche atentamente, capitán. Tirador en su ángulo de las 11, ventana del segundo piso, edificio amarillo. Neutralización en 3, 2, 1. El sonido de un disparo único atravesó el caos. El tirador que había estado hostigando el vehículo de Merrick cayó hacia atrás, invisible para todos, excepto para la mujer que acababa de disparar desde 300 metros de distancia. «Ahora, mueva al soldado Vaughn a cobertura detrás del contenedor de basura a su derecha. Tiene 4 segundos antes de que el ametrallador del otro lado ajuste su ángulo». Merrick, actuando puramente por instinto, jaló a Vaughn detrás del contenedor.
Inmediatamente, una línea de balas trazó el lugar exacto donde Vaughn había estado parado un momento antes. Harper había encontrado el punto más alto de la zona de combate, un edificio de apartamentos abandonado con línea de visión clara de todo el corredor. Desde allí, su rifle de francotirador se convirtió en un instrumento de precisión letal. Knox, soldado enemigo con RPG aproximándose por el callejón a tu 6, gira y dispara cuando diga ahora. Knox giró y vació medio cargador. El combatiente con RPG cayó antes de poder disparar, pero Harper sabía que los disparos no serían suficientes. Necesitaban restaurar las comunicaciones y abrir una ruta de escape. Capitán, el jammer está en el edificio de 3 pisos a su este, aproximadamente 50 metros. Entrada principal, custodiada por 4 hostiles, pero hay un acceso trasero a través del patio del mercado. ¿Cómo diablos sabes eso?, Merrick gritó mientras recargaba su rifle. Porque lo estudié antes de llegar aquí, señor. Ahora necesito que el soldado Vaughn cree una distracción. Granada de humo en la intersección. En 3, 2, 1. Ahora, Vaughn lanzó la granada. El humo blanco denso explotó, ocultando momentáneamente la posición del convoy. Muévanse, equipo de Knox, ruta de acceso trasero. Yo les cubriré. La voz de Harper era como un metrónomo, marcando cada movimiento con precisión matemática. Knox y 3 Rangers se movieron como sombras a través del humo, siguiendo las instrucciones paso a paso que Harper transmitía. 20 metros adelante, girar a la izquierda en el poste de luz caído, esperar 3 segundos. Cada instrucción era seguida por el sonido de un disparo de Harper, eliminando amenazas que los Rangers en el suelo ni siquiera podían ver. Era como si tuvieran un ángel guardián omnisciente dirigiéndolos a través del infierno. Cuando Knox y su equipo llegaron al edificio del jammer, Harper ya había neutralizado a 2 de los 4 guardias desde su posición de francotirador. Los otros 2 fueron sorprendidos por el asalto coordinado del equipo. Vaughn, demostrando un valor que sorprendió a todos, lanzó una granada de fragmentación por la ventana donde estaba el dispositivo de interferencia. La explosión fue pequeña pero precisa, destruyendo el equipo electrónico sin colapsar el edificio. Inmediatamente, las comunicaciones se restauraron. La voz del comando central inundó las radios. Equipo de extracción, confirmen estado. Helicópteros Black Hawk a 5 minutos de su posición. El capitán Merrick, cubierto de polvo y sangre que no era suya, transmitió con voz ronca: Comando, tenemos 2 heridos capaces de moverse. Necesitamos ruta segura a la zona de aterrizaje. Se giró hacia su radio personal, el canal que solo Harper podía escuchar. Bale, necesito que nos saques de aquí. Hubo un silencio de 2 segundos. Luego, la voz de Harper regresó, pero esta vez había algo diferente en su tono. No era solo calma profesional, era algo más profundo. Era la voz de alguien que había caminado por el Valle de la Muerte antes y sabía exactamente cómo salir. Capitán, voy a guiarlos hasta el punto de extracción, pero necesito que confíe en mí absolutamente. Cada instrucción que le dé debe ejecutarla sin cuestionamiento. ¿Entendido? Merrick tragó saliva. 6 semanas atrás, habría rechazado la idea de recibir órdenes de una soldado sin rango significativo. Pero en este momento, rodeado de enemigos, con hombres bajo su mando, sangrando en las calles de una ciudad hostil, Dane Merrick tuvo un momento de claridad absoluta. Esta mujer, esta fantasma que había intentado quebrar y humillar, era la única razón por la que todos ellos seguían respirando. Entendido, Revenant 6, estamos en sus manos. El uso del nombre código fue como una llave girando en una cerradura. Algo cambió en Harper. Su voz por la radio se volvió más directa, más autoritaria. Ya no era la especialista Bale sugiriendo tácticas. Era Revenant 6, operadora de élite, tomando el comando de una situación de combate. Todos los vehículos, prepárense para moverse en formación de cuña modificada. Vehículo 1, usted será punto. Vehículo 3, retaguardia, velocidad constante de 40 km/h, no más rápido, no más lento. Ruta,
salir por el callejón norte, girar este en la segunda intersección, continuar por 200 metros hasta el antiguo mercado de pescado. El helicóptero aterrizará en el espacio abierto detrás. «Pero Revenant», interrumpió uno de los sargentos, «esa ruta nos lleva directamente a través del barrio de las milicias. Estaremos expuestos por al menos 2 minutos completos». «Correcto. Y por eso voy a eliminar cada amenaza antes de que ustedes lleguen allí. Comiencen a moverse en 10 segundos. 9, 8. Harper no esperó más confirmaciones. Comenzó a moverse por las azoteas como una aparición, saltando de edificio en edificio con una agilidad que desafiaba la lógica. Su rifle hablaba en intervalos precisos. Un disparo. Un hostil cae. Recargar mientras corre. Otro disparo. Otra amenaza eliminada. Desde su perspectiva en el suelo, los Rangers solo veían los resultados. Un hombre con lanzacohetes caía de una ventana un segundo antes de disparar. Un ametrallador que preparaba una emboscada se desplomaba sobre su arma. Era como si la muerte misma estuviera limpiando el camino frente a ellos. El convoy se movió, siguiendo las instrucciones exactas de Harper. 40 kilómetros por hora, ni más ni menos. Cada giro, cada corrección era anticipada y comunicada con segundos de anticipación. Intersección en 20 metros. Prepárense para girar a la derecha en mi marca. 3, 2, 1. Giren. Un RPG pasó silbando exactamente donde habrían estado si hubieran girado un segundo antes o después. El tirador que lo disparó recibió una bala de Harper antes de poder recargar. Los Rangers en los vehículos se miraban entre sí con ojos desorbitados. No era suerte, era predicción perfecta. Esta mujer estaba leyendo el campo de batalla como si fuera un libro abierto. Cuando llegaron al antiguo mercado de pescado, el sonido de los rotores de helicóptero ya llenaba el aire. 2 Black Hawks descendían, con sus artilleros laterales barriendo el perímetro con fuego de supresión. Todos los vehículos alto. Desembarcar en orden. Heridos primero. Muévanse, muévanse, muévanse. Los Rangers salieron de los vehículos en formación perfecta, cargando a los 2 heridos hacia el primer helicóptero. El capitán Merrick fue el último en moverse, barriendo el perímetro con su rifle. Revenant 6, confirme su posición para extracción. Silencio. Revenant 6, responda. ¿Cuál es su ubicación? Más silencio. Merrick sintió un nudo formarse en su estómago. Giró en círculos, buscando alguna señal de Harper. Los helicópteros comenzaban a elevar las turbinas. El piloto gritó: «Capitán, necesitamos irnos ahora. Hay refuerzos enemigos a 2 minutos de aquí. No podemos irnos sin Bale». Merrick gritó de vuelta: «Capitán, ella no está aquí. Necesitamos movernos». Merrick estaba a punto de desobedecer la orden de evacuación cuando sintió una presencia detrás de él. Se giró bruscamente, rifle levantado, y allí estaba Harper, a menos de 1 metro de distancia. No había escuchado sus pasos, no había visto su aproximación. Simplemente había aparecido, como si se hubiera materializado del aire mismo. Su uniforme estaba sucio de polvo de ladrillo. Tenía una línea de sangre seca en la mejilla, probablemente de alguna astilla de hormigón. Pero sus ojos eran lo más perturbador. Estaban completamente calmados, sin adrenalina, sin miedo, como si acabara de regresar de un paseo casual en el parque, en lugar de haber orquestado la supervivencia de 30 hombres a través de una zona de combate activa. «Deberíamos irnos, capitán», dijo simplemente. «Los refuerzos llegarán en 90 segundos». Merrick no podía moverse, solo la miraba, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Esta mujer había salvado su vida, había salvado la vida de todos sus hombres, y lo había hecho con una facilidad que resultaba casi insultante. Knox apareció detrás de Merrick y literalmente lo empujó hacia el helicóptero. «Capitán, muévase». Harper subió después de ellos, tomando el último asiento disponible. Cuando el Black Hawk se elevó, ella miró por la ventana hacia la ciudad que quedaba atrás, su expresión revelando absolutamente nada. El vuelo de regreso a la base fue silencioso. Nadie hablaba. Los Rangers se miraban entre sí, procesando lo que había sucedido. Habían entrado en una emboscada perfecta. Habían estado a minutos de ser masacrados.
y una sola mujer los había sacado de allí como si estuviera dirigiendo una operación de rutina. Cuando aterrizaron en la base temporal, había un comité de bienvenida esperando. Pero no era el típico equipo médico y de informe. Había oficiales de alto rango, coroneles, y en el centro, un hombre de cabello plateado con 4 estrellas brillando en sus hombros. General Isaac Crowe, comandante del Comando de Operaciones Especiales. El general Crowe esperó hasta que todos los Rangers desembarcaran. Luego caminó directamente hacia Harper, quien estaba parada en posición de firmes. Él la observó por un largo momento, sus ojos azules evaluándola con la precisión de alguien que había visto demasiadas guerras. Especialista Bale, su voz era grave, como el sonido de rocas siendo trituradas. Me informan que desobedeciste órdenes directas, accediste ilegalmente a información clasificada y abandonaste tu posición asignada durante un combate activo. Harper no respondió, no se movió. Merrick dio un paso adelante. Señor, con todo respeto, la especialista Bale salvó. Crowe levantó una mano, silenciándolo sin mirar en su dirección. Capitán Merrick, usted y yo tendremos una conversación muy larga y muy incómoda en breve. Pero primero, se giró completamente hacia Harper. Especialista Bale, también me informan que neutralizaste 17 hostiles, coordinaste una extracción de emergencia de 30 personas y trajiste a casa a todos mis Rangers sin una sola fatalidad. Se acercó hasta estar a centímetros de su rostro. Así que mi pregunta para ti es simple. Revenant Six está de vuelta. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Harper sostuvo la mirada del general por 10 segundos completos. Luego, por primera vez desde que llegó a Fort Benning, una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. No era una sonrisa feliz, era la sonrisa de alguien que había estado muerto durante años y finalmente recordaba cómo sentirse vivo. Sí, señor, Revenant Six está operativa. El general Crowe asintió lentamente. Bien, porque tengo una misión que requiere exactamente ese conjunto de habilidades. Se giró hacia Merrick. Capitán, a mi oficina. Ahora. Luego miró a los Rangers reunidos. El resto de ustedes, descanso de 48 horas. Lo han ganado. Mientras los Rangers se dispersaban, murmurando entre ellos con voces de asombro y respeto recién descubierto, Knox se acercó a Harper. Se detuvo a una distancia respetuosa, con las manos a los costados. Bale, lo que dije antes, las cosas que hice. Su voz se quebró ligeramente. Salvaste mi vida allá afuera, varias veces. Harper lo miró sin expresión. Lo sé. ¿Por qué? Después de cómo te tratamos, podrías habernos dejado morir. Harper consideró la pregunta por un momento. Porque ustedes son Rangers, y los Rangers no abandonan a los Rangers, sin importar qué. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Y Knox, la próxima vez que te emborraches y decidas poner tus manos en alguien, recuerda que tuve la oportunidad de no cubrir tu espalda hoy, pero lo hice. No desperdicies esa segunda oportunidad. Knox asintió rápidamente con los ojos húmedos. Nunca lo haré, lo juro. En la oficina del general Crowe, el capitán Dane Merrick estaba de pie en posición de firmes, sudando profusamente a pesar del aire acondicionado funcionando a máxima potencia. El general estaba sentado detrás de su escritorio, revisando un informe con expresión impasible. No había invitado a Merrick a sentarse. Eso nunca era una buena señal. Capitán, comenzó Crowe sin levantar la vista del documento. Su informe de la misión de Quismayo es fascinante. Según sus propias palabras, ignoró inteligencia táctica, eligió la ruta de mayor riesgo y caminó directamente hacia una emboscada bien preparada. ¿Es eso correcto? Merrick tragó saliva con dificultad. Señor, yo tomé la decisión que creí correcta en ese momento. ¿Basada en qué? Crowe finalmente levantó la vista y sus ojos eran como hielo. ¿Basada en su arrogancia? ¿Basada en su necesidad de probar que usted sabía más que una operadora con experiencia en reconocimiento profundo? Dejó caer el informe sobre el escritorio con un golpe seco. La especialista Bale le proporcionó una ruta de infiltración que habría completado la misión sin disparar un solo tiro. Usted la ignoró porque no podía aceptar que ella supiera más que usted. Señor,
No sabía quién era ella realmente. ¡Exactamente! El general Crowe se levantó, y aunque no era un hombre alto, en ese momento parecía llenar toda la habitación. No sabías, y en lugar de preguntar, en lugar de investigar apropiadamente por qué una soldado con un expediente clasificado había sido asignada a tu unidad, decidiste quebrarla, la humillaste, la pusiste en situaciones diseñadas para hacerla fallar. Crowe caminó alrededor del escritorio y se paró frente a Merrick. ¿Sabes por qué Harper Vale fue enviada a Fort Benning, capitán? No para entrenamiento, no para evaluación. Fue enviada allí porque después de sobrevivir una masacre que mató a su equipo completo, los psicólogos militares dijeron que estaba rota. Dijeron que nunca podría volver al campo. Dijeron que la culpa del sobreviviente la había convertido en un riesgo operacional. Merrick sintió que el piso se abría bajo sus pies. Señor, yo no estuve de acuerdo con esos psicólogos, continuó Crowe. Yo entrené a la unidad Omega personalmente. Conocía a esos 6 operadores mejor que a mis propios hijos. Y conocía a Harper Vale. Sabía que ella no estaba rota. Estaba herida, sí, pero no rota. Lo que necesitaba no era terapia. Necesitaba recordar quién era. Necesitaba enfrentar adversidad, hostilidad, desafíos y superarlos. Necesitaba volver a confiar en sus instintos. El general se cruzó de brazos. Así que la envié a ti, capitán. Te elegí específicamente porque tu expediente mostraba que eras un líder duro, exigente, pero fundamentalmente justo. Pensé que pondrías a Harper en situaciones difíciles, pero que reconocerías su valor cuando lo demostrara. Su voz se volvió fría como el acero. En cambio, te convertiste en un matón, y al hacerlo, irónicamente te convertiste en la herramienta perfecta para mi propósito. Porque al forzar a Harper a permanecer en silencio, a absorber humillación tras humillación sin responder, la obligaste a desarrollar un nivel de disciplina y control que incluso yo no creía posible. Merrick sentía que iba a vomitar. General Crowe, señor, yo no tenía idea. Y ese es precisamente tu problema, capitán. Actuaste sin información completa, sin humildad para admitir que podrías estar equivocado. Crowe regresó a su escritorio y sacó otro archivo. Sin embargo, también salvaste vidas en Somalia. No tus propias decisiones, sino tu capacidad de escuchar y seguir las instrucciones de Revenant 6 cuando importaba. Eso cuenta para algo. Abrió el nuevo archivo. Por lo tanto, esto es lo que va a suceder. Serás relevado del comando directo de tu unidad durante 6 meses. En ese tiempo, serás asignado a un programa especial de liderazgo donde aprenderás a dirigir sin ego, donde aprenderás a reconocer talento incluso cuando viene en empaques que no esperas, y donde aprenderás que el verdadero valor no siempre viene con insignias brillantes. Merrick asintió lentamente. Sí, señor, entiendo. ¿De verdad? Crowe lo miró fijamente. Porque necesito que entiendas algo más, capitán. Harper Vale te salvó la vida hoy. Te salvó de ser la razón por la cual 30 familias recibirían banderas dobladas y visitas de oficiales de notificación. Podrías haber sido el hombre que llevó a todo un pelotón a la muerte por orgullo, pero no lo fuiste, porque ella estuvo allí. Piensa en eso. Vive con eso. Lo haré, señor. La voz de Merrick era apenas un susurro. «Retirado, capitán». Crowe hizo un gesto hacia la puerta. Merrick saludó y se giró para irse. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, el general habló de nuevo. «Y Merrick, cuando veas a la especialista Vale, si tienes algo de honor en ti, le agradecerás, porque ella hizo por ti lo que hace por todos, su trabajo, sin importar cómo la traten». Merrick salió de la oficina sintiéndose como si acabara de ser atropellado por un camión. Caminó por la base en un aturdimiento, procesando cada palabra que el general había dicho. Finalmente encontró a Harper en el comedor, sentada sola en una mesa del fondo, comiendo en silencio mientras leía un manual técnico. Se acercó lentamente, sintiendo los ojos de otros soldados siguiéndolo. La noticia de lo que había sucedido en Somalia se había extendido como fuego. Todo el mundo sabía que la soldado sin pasado había salvado el pellejo del batallón completo. «¿Puedo sentarme?»,
preguntó Merrick con voz ronca. Harper levantó la vista, lo evaluó por un segundo y asintió hacia la silla frente a ella. Merrick se sentó pesadamente. Durante un largo momento, ninguno habló. Finalmente, Merrick rompió el silencio. «Salvaste mi vida. Salvaste las vidas de todos mis hombres». Su voz se quebró ligeramente. «Y yo pasé 6 semanas tratando de destruirte». Harper dejó el manual y lo miró directamente. «Estabas haciendo tu trabajo como lo entendías, capitán. No te culpo». «Deberías». Merrick sacudió la cabeza. «Yo fui cruel. Fui despectivo. Asumí que eras débil, que no pertenecías y estaba tan equivocado que es casi cómico». «Casi». Harper permitió que la más pequeña de las sonrisas tocara sus labios. «El general Crow te usó, capitán. Te convirtió en una herramienta para mi rehabilitación. Ninguno de nosotros tenía el panorama completo». Merrick respiró profundamente. «Aún así, lo que hice, cómo te traté, lo recordaré y haré mejor, seré mejor». Harper asintió lentamente. «Eso es lo único que cualquiera puede pedir, señor». Se levantó recogiendo su bandeja. «Si me disculpa, tengo un briefing en 20 minutos». Cuando se alejó, Merrick se dio cuenta de algo. Nunca había visto a Harper caminar sin propósito. Cada paso tenía intención. Cada movimiento era eficiente. Incluso en las pequeñas cosas, ella era una profesional consumada. Y él había estado tan cegado por sus prejuicios que había tardado una emboscada mortal en verlo. 3 días después, Harper estaba en el hangar de helicópteros, preparando su equipo para una nueva misión. La Operación Black Veil, la llamaban. Detalles clasificados, duración desconocida, regreso no garantizado. Exactamente el tipo de misión para la cual Revenant 6 había sido creada. Estaba revisando su rifle por última vez cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio al capitán Merrick acercándose. Ya no llevaba las insignias de comandante de unidad. Su uniforme estaba más simple ahora. El uniforme de alguien en transición. «Vine a despedirme», dijo simplemente, «y a decirte algo que debí decir hace semanas». Se paró en posición de firmes y saludó con precisión militar perfecta. «Gracias por tu servicio, Revenant 6. Fue un honor ser salvado por ti». Harper devolvió el saludo. «Fue un honor servir con usted, capitán. Aprenda bien en su nueva asignación. El ejército necesita líderes que puedan crecer». El Black Hawk comenzó a calentar motores detrás de ella, las turbinas aumentando su rugido. Harper se colgó el rifle al hombro y caminó hacia el helicóptero. Antes de subir, se detuvo y miró hacia atrás. «Y capitán, la próxima vez que una soldado sin insignias llegue a su unidad, recuerde, las medallas cuentan historias del pasado, pero las cicatrices cuentan historias de supervivencia». Merrick asintió con los ojos brillantes. «Buena cacería, Revenant». Harper subió al helicóptero y las puertas se cerraron. Mientras el Black Hawk se elevaba en el cielo de Georgia, ella miró por la ventana hacia Fort Benning, que se hacía más pequeño debajo. Había llegado allí rota, perseguida por fantasmas de compañeros caídos, cuestionando si todavía tenía algo que ofrecer. Se iba como Revenant 6, reactivada, con propósito renovado, lista para regresar a las sombras donde hacía su mejor trabajo. En el suelo, el batallón completo había salido a ver su partida. 30 Rangers de pie en formación, saludando a la mujer que les había enseñado la lección más importante de sus carreras. El verdadero valor no grita, no demanda reconocimiento, no necesita medallas o aplausos. El verdadero valor trabaja en silencio, soporta en silencio y salva vidas en silencio. Knox estaba en primera fila, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin vergüenza. «Nunca supe su nombre real», murmuró a Vaughn, quien estaba junto a él. «Y probablemente nunca lo sabré, pero salvó mi vida y pasaré el resto de la mía tratando de ser digno de eso». Vaughn asintió. «Ella nos enseñó que el silencio no es debilidad, es la fuerza más grande de todas». En la torre de control, el General Crow observaba el helicóptero desaparecer en la distancia. A su lado,
Un coronel habló en voz baja. ¿Cree que volverá, señor, de esta misión? Crow no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de años de enviar soldados a misiones de las cuales algunos nunca regresaban. Revenant Six siempre regresa. Puede que esté herida, puede que esté cambiada, pero siempre regresa. Porque esa es su maldición y su don. Ella sobrevive cuando nadie más puede. Y en el mundo en el que vivimos, necesitamos personas como ella. Necesitamos fantasmas que caminen entre nosotros y hagan lo que nadie más hará. Fort Benning nunca olvidó las 6 semanas que Harper Vale pasó allí. Se convirtió en leyenda, el tipo de historia que los instructores contaban a las nuevas reclutas cuando querían enseñarles sobre humildad. Hubo una soldado una vez, dirían, que soportó todo lo que le lanzamos. No se quejó, no abandonó, no buscó venganza. Solo hizo su trabajo con una perfección que nos hizo replantearnos qué significaba ser un profesional. Los Rangers que sirvieron con ella llevaban su lección como una insignia invisible. Aprendieron a mirar más allá de las apariencias, a respetar la competencia sin importar de dónde viniera, y a entender que los verdaderos héroes raramente parecen héroes a primera vista. A menudo parecen personas ordinarias haciendo trabajo extraordinario sin fanfarria ni reconocimiento. Meses después de su partida, llegó un paquete sin remitente a Fort Benning. Dentro había 30 pequeñas monedas de desafío, cada una grabada con la insignia de la unidad Omega y un número, Revenant Six. Nadie supo quién las envió, pero los 30 Rangers que habían servido con Harper durante esas 6 semanas cruciales encontraron cada uno una moneda en sus taquillas. No había nota, no había explicación, solo la moneda y lo que representaba, que una vez habían sido considerados dignos por uno de los mejores operadores que el ejército había producido jamás. El capitán Dane Merrick mantenía su moneda en el bolsillo de su uniforme todos los días. En las noches difíciles de su programa de reentrenamiento, cuando enfrentaba sus propias limitaciones y errores, la sacaba y la sostenía. Era su recordatorio de que el liderazgo no se trataba de dominar, se trataba de servir, de reconocer talento, de tener la humildad para seguir cuando alguien sabe más que tú. 6 meses después, cuando Merrick completó su programa y fue reasignado a una nueva unidad, llevó consigo las lecciones que Harper le había enseñado. Se convirtió en el tipo de líder que hacía preguntas antes de emitir juicios, que valoraba la competencia sobre la apariencia, que entendía que el respeto verdadero se gana, no se exige. Y en algún lugar del mundo, en lugares cuyos nombres no aparecen en mapas, en misiones que nunca serán reconocidas oficialmente, Revenant Six continuaba su trabajo, moviéndose en silencio, operando en sombras, salvando vidas que nunca sabrían que estuvieron en peligro, porque ese era su llamado, ese era el precio de su supervivencia en aquellas montañas de Afganistán, vivir para proteger a otros, para ser el fantasma que se interpone entre el inocente y el peligro. Harper Vale aprendió en Fort Benning que no necesitaba pruebas ni validación, no necesitaba medallas ni reconocimiento. Lo que necesitaba era recordar quién era en su núcleo. Una protectora, una guerrera, una sobreviviente que había pagado el precio más alto y emergió del otro lado con una claridad de propósito que pocos podrían entender. Y en las noches tranquilas, cuando completaba una misión y tenía un momento de paz, Harper pensaba en los 5 nombres que llevaba tatuados cerca de su corazón. Revenant 1 a 5, sus hermanos y hermanas caídos. Ya no eran fantasmas que la perseguían, eran estrellas guía que le recordaban por qué hacía lo que hacía. Por ustedes, susurraba en la oscuridad, por todos ustedes. Mientras yo respire, su legado vive. Mientras yo luche,
Su sacrificio tiene significado. Y esa era la verdadera historia de Harper Vale. No era sobre redemption, no era sobre superar trauma, era sobre transformar dolor en propósito. Era sobre tomar la peor experiencia de su vida y usarla como combustible para convertirse en algo más grande, más fuerte, más determinado. Fort Benning fue solo un capítulo en una historia mucho más larga, un capítulo donde ella aprendió que el verdadero heroísmo no necesita audiencia, no necesita aplausos, solo necesita la voluntad inquebrantable de levantarse cada mañana y hacer lo correcto, sin importar el costo personal. Si la historia de esta heroína invisible tocó tu corazón, muéstranos tu apoyo. Déjanos en los comentarios cuál fue la mayor lección que aprendiste de este relato. ¿Fue sobre humildad, sobre perseverancia, sobre reconocer el valor donde menos lo esperamos? Cuéntanos de qué país nos estás viendo y comparte tu reflexión. Y si crees que más personas necesitan escuchar historias como esta, historias de hombres y mujeres que sirven en silencio, que sacrifican sin reconocimiento, que protegen sin fanfarria, entonces suscríbete a El Precio del Silencio. Aquí honramos a los fantasmas, a los protectores invisibles, a aquellos que pagan el precio más alto por nuestra seguridad y libertad. Comparte este video con alguien que necesite entender que la verdadera fuerza no siempre es ruidosa. A veces, la fuerza más grande es la que soporta en silencio absoluto. Únete a nuestra comunidad de personas que creen que el verdadero honor merece ser contado, incluso cuando aquellos que lo demuestran prefieren permanecer en las sombras. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Porque en El Precio del Silencio, cada semana desenterramos relatos de valor que el mundo necesita conocer. Historias de personas que eligen el deber sobre la gloria, el servicio sobre el reconocimiento y la misión sobre el ego. Esta fue la historia de Revenant Six, la soldado que murió en las montañas y renació en el silencio. La mujer que enseñó a toda una base militar que las cicatrices invisibles a menudo esconden la fuerza más inquebrantable. Y el recordatorio viviente de que cuando juzgamos a otros por su apariencia, por su rango, o por lo que creemos saber de ellos, corremos el riesgo de perdernos la oportunidad de presenciar grandeza. Hasta la próxima historia, hasta el próximo héroe silencioso, hasta el próximo recordatorio de que el precio del silencio lo pagan aquellos que tienen más que decir.